El ejercicio consta de 5 triángulos rectángulos. Para resolverlos se dan siempre 2 elementos y se pide calcular los otros 3. Utilizaremos, entre otras cosas, el teorema de Pitágoras, la definición de seno y de seno a la menos 1, como un repaso de la solución de triángulos rectángulos. Entonces hacemos un reconocimiento. Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene este ángulo recto. ¿Qué quiere decir que ese ángulo sea recto? Que mide 90 grados o pi medios. Se llama rectángulo y los dos lados que forman el ángulo recto se llaman los catetos. Este es el ángulo alfa y a él se le opone este lado que se llama el cateto opuesto. Y el que está al lado de él, el adyacente, se llama el cateto adyacente, como se ve acá. La que está al frente, entonces, se llama la hipotenusa. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Como este es 90, entonces alfa más beta también debe ser igual a 90 grados. Esta mnemotecnia es muy interesante. COH, KH, COCA. Para el seno, para el coseno y para la tangente. Sentido contrario, CACO, HK y HCO. Por ejemplo, el seno es COH, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. La secante será hipotenusa sobre cateto adyacente, por ejemplo. Si yo sé que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa y ahí me preguntan, por ejemplo, alfa, entonces simplemente por la calculadora yo escribo seno a la menos 1 del cociente que me dé el lado opuesto sobre hipotenusa y ese es el valor de alfa. Sabemos que el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de este al cuadrado más este al cuadrado, como se ve acá. Y el perímetro es la suma de los 3 lados y el área es igual a base por altura sobre 2, el área de un triángulo. Pero aquí la base coincide con el cateto adyacente y la altura con el cateto opuesto, como se ve acá. Una manera muy sencilla de recordar los valores de las funciones trigonométricas, de los ángulos notables entre 0 y 90 grados, es escribir primero de 0 a 4 en este sentido y luego de 0 a 4 en el otro. Extraer raíz cuadrada y dividir todo por 2. Entonces hagamos una lectura. Por ejemplo, el seno de 0 grados. Raíz de 0, que es 0, sobre 2 da 0. El coseno de 0 grados. Raíz de 4, que es 2, sobre 2, 1. Por ejemplo, con 60 grados. El seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 grados es raíz de 1, que es 1, es 1 medio. Calculemos los elementos que faltan de este triángulo, es decir, los dos ángulos y el cateto adyacente. Recordemos el teorema de Pitágoras. Aquí está. Pero me están preguntando es el cateto adyacente. Entonces yo despejo el cateto adyacente, es decir, dejo la hipotenusa ahí y el cateto opuesto lo paso o para el otro lado a restar, me queda así. Pero yo necesito el cateto adyacente solo, entonces simplemente saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces aquí me queda el cateto adyacente solo y aquí con raíz. Y hago la sustitución. Cateto adyacente igual. Hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado. Menos cateto opuesto al cuadrado, menos 6 al cuadrado. Esto me da 100 y esto me da 36. La diferencia es 64. La raíz de 64 es 8, o sea que el cateto adyacente es 8. Entonces ya tengo uno de los elementos que me estaban preguntando. Para los ángulos, entonces yo tengo que calcular alfa y beta. Por ejemplo, para alfa, yo calculo el seno de alfa, que es cateto opuesto, o sea, CO sobre hipotenusa, 6 sobre 10. Ese cociente me da 0,6. Y entonces aquí yo, para calcular alfa, como se veía en la teoría, yo escribo seno a la menos 1 de 0,6. Y en la calculadora, ¿yo qué hago? Escribo shift seno 0,6 y me da 36,869 grados. Pero también tengo que calcular beta, entonces yo sé que beta, alfa más beta es 90 grados. Entonces beta será, dejo el beta solo y esta alfa la paso a restar. Y eso me da entonces 53,13 grados. Entonces ya tengo todos los elementos del triángulo que me estaban pidiendo. El perímetro entonces es la suma de los 3 lados, 24 unidades. Y el área es base por altura sobre 2, 24 unidades cuadradas. Veamos más ejemplos. Entonces aquí me piden la hipotenusa, el cateto adyacente y el ángulo beta. Empecemos por beta.
como estos dos suman 90 grados, entonces beta es igual a 90 menos 30, o sea que beta es igual a 60 grados. Ahora, el seno de 30 grados es el opuesto sobre la hipotenusa, o sea, 6 sobre h. Paso la h a multiplicar y el seno a dividir y me queda que h es igual a 6 sobre el seno de 30 grados. Miro acá cuánto es el seno de 30 grados. 30 grados, seno, raíz de 1, que es 1, un medio, entonces 6 sobre un medio. ¿Cómo se maneja esto? 6 dividido por un medio, como se ve acá, se multiplican en cruz, 6 por 2, 12 sobre 1 por 1, o sea, 12 sobre 1 es 12 unidades. Cuando uno ya tiene práctica, simplemente coge este 2 y lo pasa directamente a multiplicar por el 6 y termina rápidamente. Entonces la altura es 12 unidades. Me falta calcular el cateto adyacente aplicando Pitágoras. Cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado, como se ve acá. O sea que eso me da la operación en la calculadora 10,39 unidades. Usted puede calcular el perímetro sumando los valores de los tres lados y el área multiplicando este por este y dividiendo por 2. Entonces nos preguntan el cateto adyacente. Aplicamos Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, menos cateto opuesto al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Eso me da raíz de 84, o sea, 9,16 unidades. Está calculado, o sea, para calcular los dos ángulos que también me los piden, primero aplico seno de alfa, que es cateto opuesto, 4 sobre hipotenusa, sobre 10. Eso me da 0,4. En la calculadora, alfa será igual a seno a la menos 1 de 0,4, eso da 23,57 grados. Como alfa más beta es 90, entonces beta es 90 menos 23,57. O sea que beta es igual a 66,42 grados. El perímetro y el área ustedes lo calculan. Entonces aquí nos dan la hipotenusa y un ángulo. Y nos piden hallar el resto. Entonces empecemos con el ángulo beta. Tenemos como alfa más beta es 90, o sea beta es igual a 90 menos 30 y 60 grados. Ya tengo beta. Aplicando la definición de seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces seno de 30 grados de este ángulo, que es cateto opuesto, que no lo conozco, sobre hipotenusa, que es 6. Despejo el cateto opuesto y me queda esto. 6 seno de 30 grados. ¿Cuánto es el seno de 30 grados? Vengo y miro acá. Seno 30 grados, raíz de 1, un medio. Entonces escribo 6 por un medio. O sea que el cateto opuesto, 6 por un medio, me da 3 unidades. Ahora vamos a calcular el cateto adyacente, aplicando la definición de coseno. Aquí es igual el coseno, lado adyacente sobre hipotenusa, CA sobre 6. Despejo el CA y me queda 6 por coseno de 30 grados. Vamos a ver cuánto es el coseno de 30 grados. El raíz de 3 sobre 2, entonces raíz de 3 sobre 2 es el coseno de 30 grados. Hago esta operación en la calculadora y me da 5,19 unidades. Para el área y el perímetro ustedes lo pueden hacer también. En realidad, todos los problemas que hemos resuelto siempre nos dan dos elementos y nos piden calcular los otros tres y adicionalmente el perímetro y el área. Para este caso, entonces, nos piden calcular la hipotenusa y nos dan los dos catetos. Entonces aplico el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a adyacente al cuadrado más opuesto al cuadrado. Despejo y reemplazo los valores que tengo ahí y encuentro que la hipotenusa vale 10,04 unidades. Todo esto es en la calculadora. No hemos utilizado hasta el momento la tangente, vamos a utilizarla para calcular este ángulo alfa. Entonces tangente es coca, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente, coca. Sustituyo y me queda 9 sobre 8 igual 1,125. Aquí se trabaja lo mismo que trabajábamos con el seno. Alfa es igual a tangente a la menos 1 de 1,125, o sea, lo mismo, se escribe shift, tangente 1,125 y sale entonces el valor del ángulo que es alfa, y eso es 48,36. Como alfa más beta es 90 grados, entonces beta es igual a 90 menos alfa, o sea 41,63 grados. Aquí he calculado el perímetro y el área para complementar el ejercicio. Si le gustó, entonces dele clic al ejercicio. Si no, suscríbase para yo seguir creciendo. Y si tiene preguntas sobre trigonometría o sobre cualquier tema, por favor mándelas a mi WhatsApp que aparece al final de este video. Gracias. De like o suscríbase al canal de Aprende con Vladimir.